Bienvenida a Desaprender en Conciencia. Soy Verónica, coach de vida y acompañante en biodescodificación, y una apasionada de generar espacios de introspección profundos que invitan a sanarse. Y por eso te abro las puertas de mi podcast para invitarte a aprender de tus emociones, comprender el mensaje de tus síntomas y a resetear tu mentalidad para potenciar esa mujer auténtica, comprometida y espiritual que sos. Si estás queriendo generar alquimia sin perderte en el camino, te invito a que transitemos juntas este viaje de crecimiento. Siempre supe que mi misión era ayudar a las personas a aprender. Lo que no sabía era que iba a acompañarlas a desaprender. Empecemos. Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, yo muy feliz porque la semana pasada, con el lanzamiento del podcast y del primer episodio, recibí muchos comentarios, tanto en Instagram como en la web, y la verdad es que me emociona muchísimo. Todavía estoy procesando todas las devoluciones y ojalá que eso siga pasando. Así que si vos querés dejar tu comentario y que yo me entere de lo que te pasa cuando lo escuchás y cuando te reconoces o te sentís, te invito a poder hacerlo en mi web www.veronicadesanmartin.com/podcast, donde cada semana se va a ir sumando un nuevo episodio. Porque cuando vos dejas tu opinión, lo que te inquieta, cómo te impacta, yo puedo sentir que necesitas y a partir de ahí pensar los temas que quiero compartirte cada semana. Porque este podcast se trata más de vos que de mí. Y cuando pensaba de qué quería hablar, me apareció muy fuerte compartirte algo que nos pasa a muchas mujeres, pero que no nos atrevemos a contar. Como te contaba al inicio de este podcast, en el episodio 1, uno de los pilares para mí más importantes que tenemos que desarrollar y aprender es el tema de las emociones. Miremos esto, porque cuando nace un bebé, creemos que nace limpio de todo, pero sin embargo viene cargadísimo de información emocional ancestral. Guarda las emociones de sus antecesores, las emociones de sus padres, todo ese bagaje viene con él. Entonces cuando empezamos a sentir, es decir, desde el minuto cero, no sabemos qué hacer con eso que sentimos. Y eso sí es en cero. Y nuestros padres, sobre todo nuestra madre, es la encargada de enseñarnos sobre emociones y cómo gestionarlas. Pero ¿cómo nos va a enseñar si ella tampoco sabe y nadie le enseñó? No es lógico, ¿verdad? Acá, como siempre digo, quiero que dejemos el pensamiento de que todo cae sobre la madre y que entonces nosotras somos. No es desde ahí. No quiero plantear esto para verlo desde las madres o por las madres nos pasa esto. Pero como adultas nos corresponde hacernos cargo y como madres creo que todavía más. Porque desde la biología somos las que más fuertemente estamos ligadas a los niños. No me quiero extender mucho en este tema que me resulta súper interesante y que lo podemos dejar exclusivo para otro episodio. Quiero volver y no perderme en esto que a las mujeres, sobre todo, nos cuesta tanto hacernos cargo. Y no solamente hacernos cargo, sino diferenciar, darnos cuenta que estamos atravesadas por esta emoción y que es la emoción del control. Esa necesidad de querer controlarlo todo y que todo pase por nosotras, así se resuelve. El primero es que asumir de que estamos controlando lo que sucede en nuestras vidas y en las vidas de los demás, y decirlo, es extremadamente peligroso. Porque cuando lo reconocemos, si es que lo hacemos, la etiqueta que sale a la luz es de tóxica. Una palabra y un juicio que está muy de moda, muy en auge. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se da cuenta de que está teniendo conductas de control o controladoras?
Lo que sucede es que tiene que esconderlas, porque como va a ser juzgada, se siente muy vulnerable, expuesta, y lo que provoca eso es que esa mujer ya no esté permeable a poder trabajarlo. Por lo general, en las consultas cuesta mucho que lo expresen y que cuenten lo que llegan a hacer en estas conductas. Pedir explicaciones, seguir, revisar cosas, buscar pruebas, solo por poner algunos ejemplos, porque hay otros y muy variados. Pero recién te hablaba de juicio, y juicio es opinión, para bien o para mal, en positivo o en negativo, pero juicio es opinión. Y cada vez que omitimos una opinión, estamos emitiendo un juicio. Hace un tiempo, en una de mis formaciones, alguien dijo en una conversación en un grupo: a mí no me parece bien hacer juicios, por eso yo no lo hago. Y eso justamente era un juicio. Y es inevitable que hagamos juicios. Entonces, cuando una mujer se encuentra teniendo conductas controladoras, lucha con dos frentes. Uno es no reconocerlas, porque si las reconoce, no puede exteriorizarlas, porque si lo hace, se encuentra con entornos muy riesgosos. Y esto se termina volviendo un patrón de accionar y de esconder continuo. El segundo motivo por el que una mujer no logra reconocer el control es porque lo confunde con amor. Sí, aunque parezca raro, lo confundimos con amor. Y esto es una forma de accionar, de actuar, muy de nosotras las mujeres. Sobre todo porque nos colocamos en un rol materno, que muchas veces asumimos cosas por los demás. Resolvemos problemas y situaciones de los demás en nombre del amor. Y con esto no quiero decir que los hombres no tengan actitudes de control, sino que lo que quiero destacar es que se nota mucho más en las mujeres. Y seguramente porque en las creencias que hay de fondo nos han dicho o dado a entender que teníamos que ocuparnos de los otros. Y porque el primer paso es el tomar conciencia, es importante que nos demos cuenta de qué actitudes observar para darnos cuenta si las estamos confundiendo con dar amor y en realidad son actitudes controladoras. A veces lo que hacemos es ocuparnos de lo que tiene que hacer el otro. Por ejemplo, citas, turnos, muchas veces son cuestiones de nuestras parejas o de hijos adultos. Y esto es lo que muchas veces confundimos con amor, porque nos encargamos de hacerle de madre, sobre todo a nuestras parejas. Entonces nos encargamos de pedirles el turno al dentista para que se le vaya el dolor, le decimos que tiene que hacer terapia y le buscamos con quién. Además de explicarle al terapeuta qué sucede y que nos explique a nosotros para después ir a decirle a nuestra pareja o a veces hasta convencerlo de que eso es lo mejor que puede hacer. Esto lo he vivido muchas veces y todas las veces que me he encontrado con mujeres que piden por sus parejas hombres y no lo he encontrado al revés. Nunca me pasó que hombres se ocupen de sus parejas mujeres en este lugar como paternal. Se encuentra pero en otras actitudes. Y entonces es muy fácil confundir las actitudes controladoras con me ocupo amorosamente del otro. Y no poder distinguir entre la delgada línea de maternar y controlar a un adulto, lo mejor que le puede pasar para la evolución de ese adulto es encargarse por sí mismo. Pero para la persona que tiene la actitud controladora, también es lo mejor que le puede pasar para su propia evolución, dejar que el otro se ocupe de lo propio. Déjame decirte que esto que estoy nombrando y que estoy trayéndote para que empieces a tomar conciencia, para mí no es ajeno. Fueron temas que me habitaron por mucho tiempo y que primero ni me daba cuenta. Primero me tuve que reconocer ahí y como te digo fue muy doloroso, porque
además de lo que te sucede en esa situación o en la vivencia, a eso tenés que sumarle que tenés que darte cuenta de tus actitudes y después trabajar para cambiarlas. No fue fácil, te tengo que ser sincera. Y por eso fue el segundo programa que creé. Y para armarlo, mucho lo tuve que sentir. Lo tuve que pasar por el cuerpo en vivencias y después en atravesarlo y en ejercitarlo. Fue un gran proceso para mí atravesar esto de el querer controlar todo. Tengo una historia familiar, bueno, un poco abrí en el episodio anterior, entonces todo eso, el que las cosas estuvieran ocultas, aunque fueran inconscientes para mí, porque no lo supe hasta mis 30 años, lo del tema de mi identidad, la información estaba. Entonces, primero fue darme cuenta, tener que asumir esas situaciones, tener que asumir esas conductas y después ponérmelas a trabajar. Así que por eso fue un programa que yo armé con muchísima conciencia, pero también con muchísimo amor a partir de lo doloroso que a mí me había resultado. Por eso cuando armé el programa del control de la confianza, lo dividí en 4 etapas y me propuse algo como si fuese un diario íntimo, personal. Y son 4 semanas que se trabaja un día a la vez. Hace un tiempo una de las mujeres que lo había hecho me dijo, no pude hacer un día a la vez. Lo tenía que dejar reposar porque me iba dando cuenta de muchas cosas y lo tenía que procesar. Fueron días en los que tuve que estar conmigo misma. Ella estaba pasando una situación personal bastante dolorosa y claro, iba tocando y tocando de a poquito. Y también otra de las chicas que lo hizo y está como testimonio en la página, y ella decía, lo empecé haciendo creyendo que las conductas controladoras eran de otro, hasta que después me di cuenta que yo también las tenía. Entonces ahí es cuando se hace más profundo el poder trabajarlo, porque esto que te decía recién, esto está en mí, esto me habita, tomo conciencia y decido hacer algo con esto. Entonces cuando armé el programa, la primera instancia que tiene que ver justamente con el tomar conciencia es la fundamental. Por eso es la primera, porque si no podés reconocer dónde aprendiste a controlar y cómo eso generó de alguna manera un entorno seguro para vos, no es posible que puedas avanzar. Primero hay que reconocerlo, primero hay que tomar conciencia, hay que darse cuenta, hay que mirarlo de frente y aceptarlo. Si no, no tenés chances de poder hacer algo con eso. La segunda parte de este programa tiene que ver con las emociones, que están directamente ligadas al control y otras que te estás perdiendo por querer controlar todo lo que querés controlar. En este segunda instancia menciono 9 emociones y bueno, por lo general las devoluciones son las que las mal llamadas negativas, las veía, pero nunca me había dado cuenta que me estaba perdiendo las otras. Entonces, trabajar como segunda instancia con las emociones es tocar un lugar muy profundo y de un trabajo de ir gestionando la inteligencia emocional, ¿no? Es aprender a reconocer las emociones y qué puedo hacer con ellas. La tercera etapa tiene que ver con la mentalidad. Y viene como tercera etapa porque para mí primero tenés que tomar conciencia, después tenés que reconocer estas emociones y descubrirlas en vos y después recién ahí vas a poder cambiar tu mentalidad. Porque la mentalidad tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con el lenguaje. Y entonces ahí es como vemos cómo reprogramarnos para empezar a trabajar en este paso a la confianza y paso a paso ir desactivando las actitudes de control. Y en la cuarta etapa, ahí viene el poder de poner en acción las conductas que favorecen el hábito del cambio.
Y esto, el hábito del cambio, lo que va a traer es tu transformación interior. En realidad vas a ir accionando desde el primer momento, desde el primer día. Pero aquí también ponemos mucho foco en la transformación de tu interior. Y entonces ahí es cuando empezás a hacer un cambio que tiene que ver con lo que yo llamo y lo conecto con la espiritualidad. Eso que te contaba en el episodio anterior, porque lo que nos toca vivir, y toca vivir lo digo entre comillas, no es casual, no es inocente. Todo nos lleva a un gran aprendizaje y está en nosotros. Si queremos usarlo para crecer, si usamos lo que nos sucede para dar un paso hacia adelante o para seguir alimentando el victimismo y el qué difícil que es hacer un cambio. A veces el gran error es que queremos todo para ayer. Vivimos en una sociedad que nos empuja a hacer todo rápido y a hacer todo para ayer, como si no hacerlo de esa manera significara el fracaso. Entonces, ahí cuando nos encontramos con todas estas circunstancias que hasta aquí no nos dábamos cuenta, empezamos a ver el cambio como es un montón, no voy a llegar, no voy a terminar nunca. Pero cuando nos planteamos cambios emocionales, de actitudes, espirituales, profundos, lo que tenemos que pensar que esto es para toda la vida. El cambio es para ir ejercitándome todos los días de mi vida y cuáles son esos pasitos que puedo ir dando. Detrás de nuestras conductas controladoras hay mucho miedo. Miedo a las cosas, miedos a las circunstancias, miedos a la vida, a que las personas no sean como nosotros queremos. Y no nos estamos dando cuenta que de esa manera no estamos creando la vida que nosotros queremos. Así que si te resuena trabajar en este tema y querés caminar del control a la confianza, podés sumarte al programa desde mi web, a Trabajar en Vos, en este programa del control a la confianza, y lo puedes hacer desde www.veronicadesanmartin.com/programa control. Te puedo asegurar que es un programa profundo, muy pensado y sobre todo muy sentido, porque no estamos solas atravesando y aprendiendo de las emociones. Somos muchas, podemos acompañarnos y podemos desaprender en conciencia. Chao, hasta el próximo episodio.